submarinos durante la guerra aquí, tener las bases y tal. Y se lo encargan. Y entonces sale, la verdad está muy bien porque sale Houdini, que ya sabéis que eran amigos y que se le dedicó uno de los cuentos suyos a Houdini. Y Houdini, en cambio, es pro-americano y defensor de la democracia, como un tío que ha tenido que escapar de Centro Europa y tal. Y entonces, entre ellos dos se ponen de acuerdo y hacen que Lovecraft se infiltre en los nazis, en los grupos nazis americanos, para averiguar dónde van a colocar en el futuro las bases de submarinos. Y claro, son los lugares en los que después él colocará Innsmouth, todos los lugares suyos. O sea, están muy bien atadas. Yo creo que es los mejores pastiches que se han hecho de Lovecraft. ¿Cómo se llama el libro? El libro de Lovecraft se llama. No sé, no me acuerdo. Ahora se ha reeditado, yo esto lo leí hace 30 años, pero lo han reeditado y realmente es muy, y explica muy bien la mentalidad de Lovecraft. Esto es decir, o sea, sí, los nazis ni en coña, o sea, yo puedo tener todas las locuras raciales y tal, pero lo mío es otra cosa, o sea, y por encima de todo era un patriota americano, con lo cual el tema nazi y invasión alemana no le interesaba para nada. Pero yo creo que esta idea de Lovecraft, los que nos gusta Lovecraft y lo hemos visto tal, lo sabemos. Ahora cuando se hizo la serie esta, no, la serie esta de Lovecraft Country, se volvió a discutir otra vez el tema de Lovecraft, vamos a hacer una serie sobre un autor racista, misógino, y dices, yo pensaba que eso ya lo teníamos discutido, pero me parece que va a ser así siempre que vuelva Lovecraft vamos a volver a discutirlo. Pero lo que hay en la médula de Lovecraft, lo que nos hace que volvamos una y otra vez a él, porque es curioso, mira que hay autores en el mundo y que además la fantasía se va renovando, vas conociendo escritores nuevos y tal, pero lo de Lovecraft tiene algo que nos apela de una manera. Lovecraft no sabes muy bien por qué, pero bueno, es la llamada de Tulu, lo que nos ha traído aquí, ¿no? Esa sensación de que te asomas a algo que te provoca un cosquilleo y una emoción especial. Yo creo que supo tocar como nadie el tema de lo oscuro, de lo terrorífico, aunque el terror que nos explica Lovecraft tampoco es un terror que nos ponga la carne de gallina, no es el ketchup este, lo que es ilegal, el ketchup este, el escritor este de terror. Ketchup se llama, ¿no? Yo siempre ketchup. Pero a mí me lo recomendó Stephen King personalmente. Un día hablando con él en Estados Unidos, que presentaba una novela, le dije, ¿y qué recomiendas leer? Y me dijo, este tío. Y realmente está publicado en castellano y tiene unas novelas que estas sí que son, bueno, son muy de sangre y de salvajada, muy gores, pero que esto sí que te revuelven Yo esta mañana hablando con Nuria en el podcast de Minotauro, que me preguntaba por esto precisamente, y yo creo que Lovecraft tiene una cosa muy chula y que hace también que sea actual, que sea vigente y que nos siga interesando, que es que yo creo que hizo una horizontal entre varios géneros, ¿no? Porque en el fondo Lovecraft hizo una mezcla del terror con la ciencia ficción, ¿no? Porque en el fondo los dioses Lovecraftianos no son entidades sagradas, son entidades alienígenas, ¿no? Sí, pero esto es lo que... Y luego hay una vena también de costumbrismo, o sea, hay un montón de cosas ahí que se inventan de una forma que era nueva en su momento y que por algún motivo yo creo que sigue vigente. Yo lo de la ciencia ficción... Bueno, es curioso, pero es curioso, es una cosa discutir porque realmente es ciencia ficción. Lo de Lovecraft realmente son series alienígenas, del espacio, pero lo que te queda de verdad es la idea de los cultos, ¿no? El culto mistérico, la secta, y la cosa diabólica, ¿no? En el fondo son libros de invocaciones. De hecho, mismo de los libros, excepto en la Fundación, me parece que los libros la ciencia ficción no tienen el peso que tienen Lovecraft, porque los libros son grimorios, son libros para invocar. Es muy demonológico en el fondo Lovecraft. Sí, lo que pasa es que claro, luego lo que tiene de chulo es que los dioses Lovecraftianos
son diabólicos en cuanto a su apariencia, en cuanto al desastre que causan, pero no son entidades malignas, o sea, son entidades ciegas, ¿no? O sea, en el fondo los seres humanos les dan igual, porque están a otra escala totalmente diferente. Casi ¿no? es peor. Claro, es mucho peor, claro, es peor. porque no les importa, al diablo le importa, si el diablo te quiere seducir, te quiere corromper y quiere tu alma. A Subnigurat da igual, o sea, no eres nada para él, eres una hormiga, menos de una hormiga, ¿no? Yo creo que eso también esa sensación de escala es... Pero con el diablo tienes una oportunidad. Sí, no, claro. Y de hecho, pues, totalmente de desde acuerdo. Fausto se ha salvado mucha gente del diablo. En cambio de estas entidades... Yo soy de Salamanca, que en Salamanca hay una cueva donde se engañó al diablo, no solamente se escapó, sino que le consiguieron burlar, y a estos con esto no hay salvación, es verdad. Pero a mí me pareció, yo me acuerdo sobre todo cuando lo leía así, pues de jovencito, con 15, 16 años, cuando de repente leías, yo qué sé, Los ojos de Yugot, y de repente decías, no, pero que estos no son monstruos que vienen del infierno ni fantasmas, no, que son unos bichos que vienen de Plutón, volando como por las dimensiones, y lo que quieren es coger tu cerebro, meterlo en un bote, volvérselo a llevar a Plutón, enchufarlo a una máquina, o sea, es brutal, y es todo y no sabes para qué, ¿no? Y al final era como que estaban interesados por la intuición humana, ¿no? Que era una cosa que ellos no tenían y tal, y me parecía todo muy interesante, porque era un horror de alguna forma, pues eso, tecnificado, o sea, con una vena científica, ¿no? Además siempre hay notas así que él mete, no tanto como Poe, que Poe se pone muy pesado. Me mucho todo el tema científico, de hecho en las cabezas están... Claro. Además se ve mucho que estaban muy preocupados, por ejemplo, de los adelantos en la física y todo esto, le interesaba muchísimo. Pero por eso de la experiencia con Lovecraft yo creo que es evidentemente estética. Sí, por supuesto. O sea, cuando cierras los ojos piensas en Lovecraft, piensas en esos abismos, ¿no? y construcciones, ciclópeas, imágenes que te volverían loco. Sí. Lo mejor es que te diga, es que no te lo puedo describir porque te volverías loco. Claro, yo por eso pienso que la mejor interpretación gráfica que hay de Lovecraft, bueno, la segunda es esta, y la primera es la que hizo Alberto Breccia. No sé si conocéis a Alberto Breccia, el dibujante de cómics argentino. Y entonces los monstruos que aparecen en el libro están hechos o sea, son totalmente informes, son prácticamente ilustraciones abstractas, o sea, manchas de tinta, frotamientos y tal. Y a mí me pareció una forma muy interesante de plasmar lo que Lovecraft cuenta, que es algo que tú no eres capaz de concebir, ¿no? Y por tanto no eres capaz de representar. Me pareció una decisión muy chula, muy decepcionante para un adolescente. Cuando yo lo leí de adolescente dije, este tío no me ha dibujado aquí, pero ahora cuando lo ves te das cuenta de que es una decisión muy guay. Pues supongo que por esto el cine siempre ha sido tan decepcionante. Esto también lo hemos hablado esta mañana. Esa película que imita una película antigua, ¿cómo se llama? Sí, la llamada de Cthulhu. ¿Tú cómo lo pronuncias tú? Javier Carlos dice Cthulhu. No sé. Antes lo ha dicho. Aquí exactamente. La respuesta correcta es esa. La garganta humana no es capaz de pronunciarlo, ¿no? Pero por la carta. Sí, exactamente. Algo más aproximado. Que sea algo así como Cthulhu. Cthulhu Sería me suena Cthulhu. Claro. Tenemos un problema. Claro. Bueno, a mí yo reconozco que de pequeño yo decía Chulhu, que me parecía lo más guay. Y luego ya me fui, ahora digo pues Cthulhu, Zulu, pero la movida es Cthulhu. Algo así, ¿no? Pero bueno, es una pálida reflejo de... Cuando salió en los libros de Cthulhu o de Cthulhu o lo que sea, salió la de Llopis, la edición de Alianza, la Biblia nuestra. Claro, sí, la que hicimos con eso. Sí. Aunque antes ya ya corrían algunos relatos en ediciones de Losada, en ediciones argentinas. Yo pillé La Cripta, por ejemplo, en La Cripta uno. Yo creo que lo tengo yo también, un blanquito así, pequeño, sí. Y lo leías y pensabas, hostia, qué fuerte esto, ¿no? Porque había aquello que se metía abajo y ¿qué estás viendo? Era muy inquietante todo. Pero la verdad es que cuando salió le di una carta de autenticidad. Y además sí, tenías ese contexto de los precursores y luego los sucesores, ¿no? A mí uno de mis cuentos favoritos es uno de Juan Perucho, que es no sé si os suena, un escritor catalán, que está en esa antología que se llama Con el estilo de Lovecraft. Y no sé qué cuenta, algo totalmente trivial, pero con todo el lenguaje que yo creo que es otra de las razones del éxito de Lovecraft, que es un estilo tan reconocible, ¿no? que resulta muy divertido también de leer. A mí hay frases de esto, entonces tuvo una visión quintaesencialmente demoníaca, ¿no? ¿no? Todo eso, ciclópeo, no euclidiano, todas esas cosas que él cuenta están muy bien, ¿no? Yo creo que también es lo que lo hace muy interesante. Para escribir, porque te presta mucho jugar con las palabras. Claro. Buscar palabras que sean... Yo
Yo cuando tuiteo sobre cosas, mis tweets favoritos para escribir son los de Lovecraft, porque claro, te pones a escribir en este estilo, ¿no? Y te lo pasas muy bien. No te caben los caracteres, ¿no? Curiosamente, así como nos ha acabado con el San Benito que lleva de racista, de misógino y todo esto, lo que tampoco ha conseguido la academia purista es cargarse a Lovecraft, que también piensas, con los años sería lógico que Lovecraft hubiera quedado arrinconado delante de grandes estilistas de la fantasía, de grandes escritores que eran mucho más literarios. Claro. Pero probablemente es porque Lovecraft es muy literario. Porque Sí. por mucho de que se lo hayan contestado y se haya discutido si es una literatura o subliteratura o lo que quieras, yo defiendo que es bueno. Sí. Y por eso perdura. Por eso perdura y nos sigue encantando, aunque te leas Ana Karenina otro día, ¿sabes? Pero Claro. Lovecraft sigue estando ahí. Bueno, eso es Sigue teniendo un rincón en nuestro corazón de lectores. Y creces, porque también te dijeron, bueno, esto se te pasará cuando te hagas mayor y te conviertas en un lector de pro y leas a Fowler y no sé qué, de las que Lovecraft no sé qué. Y no es verdad, Lovecraft te sigue impulsando algo que no sabes muy bien qué es. Es verdad que también a veces te engancha en situaciones curiosas. A mí me pasó con el ciclo de Randolph Carter. Lo leí durante una época que tuve una febrada, me pasé como una semana con fiebre. Y me leí el ciclo del lírico de Randolph Carter y se me asocia. Ahora es como una febrada. Sí. Y mucha gente que conozco le ha pasado cosas parecidas. Sí, sí. Que lo has leído en situaciones, no sé, las montañas de la locura, a lo mejor cuando estás te vas a unas montañas y de repente tienes o a lo mejor como adolescente en algún momento determinado estabas pensando que tú eras un ser monstruoso y tal, entonces leías Las ratas en las paredes, o sea, leías alguno de estos, o El extraño, ¿no? Leías estos cuentos Sí, que resuena. en el fondo eres tú mismo, eres el horror. Claro. Hay algo de Camus, hay algo de Bueno, existencialismo ahí en el... De hecho, en La sombra sobre Innsmouth, en el fondo el tema central es ese, ¿no? Que él está entrando en un universo monstruoso y descubre luego que la semilla la lleva él mismo, ¿no? Es el extraño, el extraño es porque claro, Lovecraft sabía de su propia extrañitud, ¿no? Digamos. Sí. Sabía que él era un personaje extraño y se reconocía en todos estos personajes. Y quizá el gancho adolescente cuando empiezas es esa sensación de que, bueno, que tú formas parte del oscuro. Claro. Formas parte y como a lo largo de tu vida te das cuenta de que siempre seguirás formando parte del oscuro, pues allí sigues, ¿no? Sí. En Lovecraft. A mí me gusta lo que dices de esto de la alta o baja literatura, que yo es una cosa en la que no creo, la verdad, o sea, porque hay una barrera ahí que yo nunca sé dónde se puede poner, pero sobre todo a mí me parece que Lovecraft tiene una cosa que es muy buena, que es que aparte de lo que él hizo, o sea, digamos que el sustrato que él crea, luego es un universo que ha crecido en manos de mucha otra gente, y bueno, incluso sus sucesores se encargaron inmediatamente de intentar sistematizarlo con mejor o peor fortuna, según la opinión que tenga. Y hay un montón de cosas que son interesantes. De hecho, a mí de Lovecraft me interesa mucho su literatura, pero es que me interesa muchísimo, y yo creo que incluso más, el lore. O sea, todo esto de repente abrir YouTube y como YouTube te conoce, pues dice, no, ¿quién era realmente Sub-Niggurath? Y hay un tío ahí también que ha hecho todo el laberinto ese y aparece aquí, no sé qué, una deidad que se menciona aquí, otra en otra parte, porque todo lo que hizo Lovecraft, claro, fue sistemático, ¿no? Pero después hay gente que lo ha organizado y claro, yo llegué al Lovecraft por el juego de rol de Jock, el mítico de la primera edición. Y claro, ahí antes de leer ningún relato, yo lo que había visto eran las criaturas, ¿no? Y me pareció algo flipante, ¿no? Que de repente, pues eso, hubiera esos seres, el tema tentáculos, todo el rollo cósmico, a mí eso me pareció muy guay. Y luego hay una cosa que a mí me parece también que la tiene un atractivo increíble, que es lo que lo vincula, por ejemplo, con Borges, ¿no? Que es todo este tema de la documentación inventada, que me parece una cosa que aparezca en esa que la gente dice subliteratura. Y dices, bueno, pues subliteratura, hostia, aquí hay un detalle clave, que es que están utilizando un recurso de ficción, tanto Borges como Lovecraft, que los acerca mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, Borges hablaba bien de Lovecraft, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso de que es lo que tú dices en el fondo, ¿no? Sí, que yo creo que sí es... podría ser una invención de Borges. Claro, sí. De hecho, hay una leyenda urbana que no sé si será verdad o no, pero que dicen que cuando Borges era bibliotecario de la Biblioteca Central de Buenos Aires, que fue una temporada,
que él hizo una ficha falsa en el Necronomicon y la metió en el archivo. Puede ser leyenda urbana, pero yo me lo creo. Yo creo que Llopis luego eso también lo recoge en uno de algunos prólogos o un epílogo y cuenta algo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que está muy bien. Y a mí es una de las cosas que me fascinaba, es decir, bueno, de ver bueno, eso que has enseñado tú, el Necronomicon, que es una especie como de... Bueno, yo ahí creé una historia en esa línea. Hay unos vídeos en YouTube que yo creo que todavía están y los podéis ver. Entonces yo, cuando hice todo eso, monté una ficción que era que yo había conocido a un cura en Salamanca, flipas, en un pueblo que se llama Arapiles, ¿no? ¿Conocéis la batalla napoleónica famosa? Pues en ese pueblo había una ermita y yo estaba por allí paseando y había un cura que estaba zumbado. Entonces cogí a un colega mío, lo vestí de cura y tal, y hicimos el vídeo y en la puerta de la ermita. Y entonces el cura estaba haciendo obras y habían aparecido unas planchas de grabado. Y esas planchas de grabado las habíamos visto y tal, estaban muy destrozadas, pero bueno, yo estuve ahí haciendo un laboriosísimo proceso de restauración y al final era una copia perdida del Necronomicon que había acabado en esa iglesia. Bueno, nos inventamos toda la película. Y entonces se supone que eso que tú tienes ahí era la restauración de las pocas planchas que habíamos podido salvar y tal. Y claro, Lovecraft permite eso, porque como el pastiche este que tú comentabas, es una ficción muy abierta. O sea, eso con Tolkien no lo podías hacer tú, no. Porque aunque otras cosas que te curran. bueno, en primer lugar te curran, pero en segundo lugar, no, el mundo de Tolkien, aunque se supone que es una continuidad del nuestro y tal, no está conectado. O sea, tú no puedes decir, no, de repente encontré un artefacto de Númenor en Arapiles, ¿sabes? O sea, y sin embargo, el Lovecraft sí te permite eso, porque pertenece a nuestro mundo. Y es como una rama rara de nuestro mundo, pero la que puedes tirar y la puedes conectar. Entonces se pueden hacer cosas que son muy chulas en ese sentido y todo el mundo además te va a comprar eso. Yo me acuerdo que hay una sociedad en Estados Unidos que es la HPLEPS o algo así, o sea, la Sociedad Lovecraft en Estados Unidos. Y cuando yo saqué eso, se entusiasmaron. De hecho, eso me lo pidieron y estuvo expuesto en Providence, en lo que llaman ellos la Necronomicon. Y estuvo ahí expuesto y tal, y todo lo que me sobró del Kickstarter me lo compraron para repartir entre los socios y tal, y eso como la máxima autoridad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que tú haces un tarot de Tolkien, los amigos y la gente, bueno, más o menos tranqui, entiende que son imágenes y tal, pero a los de Lovecraft les da igual. O sea, yo hice un grabado de Baby Cthulhu, no sé si lo conocéis, que es un chulo bebé, y eso, bueno, la barrieron, o sea, fue un éxito total, ¿no? Yo sí me imagino que si haces un Baby Gollum, que claro, te van a decir, no, es que Gollum nunca fue Baby, porque cuando era Baby era Sméagol y tal, ¿no? Eso seguro que te lo van a decir. Y sin embargo, con Baby Chulo, pues todo el mundo, vamos, o sea, te lo quiere, oye, puedo hacer un pin, no sé qué, todo el mundo quería Baby Chulo. Y es, bueno, pues son estas tonterías que te permite Lovecraft. Y ahí funcionan mucho, los pastiches funcionan mucho. Claro. Yo he leído este de Tom, ¿cómo se llama? Tom no sé qué, es un negro que se dedica a llevar manuscritos prohibidos. En vez de traficar con drogas, trafica con manuscritos prohibidos, los ni lee ni nada, y los va pasando y tal, y se mete en un lío, que hay una conjura y tal, se mete dentro, y la conjura acaban siendo los negros los que invocan a Cthulhu, y bueno, le da la vuelta completamente a la historia, pero es buenísimo, buenísimo, y pastiches de estos hay. Había unos que pasaban en una convención, en la convención de Providence, precisamente que había un asesinato dentro de la convención. Y entonces veías todos los personajes, porque claro, ibas interrogando a los frikis más frikis que te puedes imaginar. Pero nunca sabías si la gente iba disfrazada o si eran de alguna secta. Ya, claro. Y todo ese mundo, hay un sentido de humor, un concepto de la ironía y de esto que realmente en el mundo tolkieniano es mucho más purista. Claro. Y esto le da mucha más vida a Lovecraft. Sí. En el fondo, yo sospecho además que el propio Lovecraft, pero esto es una sospecha, no estoy seguro, que el propio Lovecraft no se tomaba demasiado en serio o con la absoluta seriedad, por ejemplo, con la que estamos todo el rato haciendo la comparación con Tolkien, ¿no? Pero con otros autores. Porque, por ejemplo, hay Abdul al-Hazred, ¿no? Que es es una transcripción de Abdul al-Hazred, o sea, que lo ha leído todo, ¿no? Y eso lo dicen en una carta, hay un mogollón de personajes que aparecen que son los nombres de sus colegas, ahora no me viene ningún nombre, pero del círculo ese de correspondencia, ¿no? Que escribió, ¿cuántas? 10.000 blog, está por ahí, está Derlet, me parece, también. El blog está dedicado al Morador de las Tinieblas. Sí. Y bueno. ¿Y tú cómo te aproximas a la parte de ilustración de Lovecraft? ¿Que conoces a Lovecraft cuando eres adolescente? Sí. Un juego de rol que marca una imaginería ya bastante potente. Y luego imagino que tú haces un camino para despegarte de eso, encontrar tu estilo.
Claro. Es un camino paralelo. Sí, bueno, es un camino paralelo, pero que, o sea, yo lo que jugaba a RuneQuest y a la demás de Cthulhu, ¿no? El RuneQuest, si conocéis el juego, es como un juego ambientado en Europa mítica y tal, a mí no me molaba mucho, pero para mí era la forma de jugar al Señor de los Anillos, ¿no? Nosotros metíamos ahí el rollo del Señor de los Anillos. Entonces, yo he estado muchísimos años ilustrando libros infantiles y juveniles para el cole, de estos libros de texto, ¿no? Y luego hice también una temporada álbumes infantiles de cuentos. Y llegó un momento que eso ya me saturó muchísimo. Llegó un momento que dije, no me he metido en este rollo para dibujar pollitos y árboles maravillosos, años simpáticos, o sea, estaba un poco harto y tal. Y además, y fue justo cuando empecé a trabajar en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, empecé a trabajar allí. Entonces hubo un momento que dije, bueno, yo ya tengo más o menos la subsistencia asegurada, voy a hacer lo que yo quiera. Y si alguien lo quiere bien, y si no, pues haré exposiciones y tal. Y empecé a ilustrar El Señor de los Anillos. Y claro, la consecuencia lógica era, bueno, pues cuando me canse de elfos, enanos y hobbits, pues me voy a hacer unos tentáculos buenos y entonces empecé a desarrollar las cosas, pero simplemente como una especie de continuación de mis filias adolescentes. O sea, yo que dibujaba cuando estaba aburrido en clase, en el instituto y en la facultad, pues cosas de fantasía, ¿no? Y entonces los dos mundos de fantasía que me eran más cercanos eran estos. A veces me han dicho, tío, ¿por qué no haces algo de, yo qué sé, Harry Potter o de Juego de Tronos? Bueno, simplemente es porque no lo conozco tan bien. O sea, si yo me pongo a hacer Harry Potter, me van a llegar un poco los Potterhead y me van a decir, no, es que la varita no sé qué y tal, y otra vez la misma movida, ¿sabes? Y entonces yo llegué a Lovecraft por ahí. Pero lo primero que hice así en plan serio fue este trabajo, el Necronomicon. Y fue esa idea. A mí lo que me gusta mucho, y esto lo he hecho, bueno, lo comentábamos también esta mañana, hice, por ejemplo, un grabado del Laberinto del Fauno, que también, cuando se expuso para una exposición en Los Ángeles, y cuando se expuso, lo que en el cartelito de al lado yo había escrito un texto que decía que era un juego de mesa de la Guerra Civil Española, la fábrica había sido destruida, no quedaban tableros de ese juego, pero que Guillermo del Toro había conseguido uno y había plagiado todo el guión del Laberinto del Fauno de ese juego, ¿no? Y entonces, bueno, eso gustó mucho, yo pensaba que iban a matar, pero no, eso al propio Guillermo le encantó y tal. O, por ejemplo, cuando hice el Necronomicon, pues hice toda la movida hasta del cura, pero de repente fue increíble porque me llegaban colegas o gente que no conocía, me llamó un tío, me dice, oye, que yo trabajo en la universidad en un laboratorio de química, no, de biología o algo así, que es un laboratorio de puta madre, tenemos calaveras, tenemos tubos de ensayo. Dice, ¿por qué no me sacas a mí de científico? Porque había gente que se prestaba voluntaria para seguir. Al final hicimos una serie bastante larga de peña que habían sido perseguidos por perros de Tíndalos o les había atacado Sí, el científico este era el rollo, ¿no? Que había una esquina con una mancha de humedad y yo, mira, tú di que salieron por ahí y tal. Yo luego no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero sí, por ahí salieron. Yo luego lo monté todo y quedó muy mal. Yo creo que está por ahí en YouTube, igual los podéis ver. Pero bueno, el rollo de Lovecraft fue por ahí. Y además tengo que decir que me trajo muy buena suerte, porque precisamente por eso es por una de las cosas, aparte de este grabado que os he contado antes, es por una de las cosas que me contactó del Toro. De hecho, la primera vez que me escribió fue para pedirme una copia de eso. Además, cuando todavía estaba haciendo los bocetos, me acuerdo que estaba en YouTube publicando simplemente bocetos y tal, y él había visto, claro, él ya tenía el grabado, porque había comprado la exposición, y me dijo, oye, ¿y eso qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un grabado también? Y yo, sí, voy a hacer 12 son, ¿verdad? Sí. 12. Ah, guárdame, y tal. Y entonces eso me trajo muy buena suerte, la verdad. Oye, ¿y el Varón de las Tinieblas? Sí. No es el preferido de todos, esto es consciente. Claro, a mí me gustó muchísimo, yo me acuerdo que es el que más miedo me dio de pequeño, ¿no? ¿Sí? Cuando lo leí por primera vez. La idea esta del campanario, del tipo que se obsesiona... La iglesia abandonada... Eso es. Claro, luego también hay que tener en cuenta que para la elección hay limitaciones, claro, porque tenemos que ir a un espacio, o un relato que tenga una extensión más o menos, y a mí me apetecía mucho hacer un libro diferente, porque a La Sombra sobre Innsmouth, porque La Sombra sobre Innsmouth es un carnaval de monstruos, o sea, tienes monstruos desde que el tipo se baja del autobús, ¿no? Que ya empieza a ver a la pinta de Innsmouth, ¿no? De Innsmouth Look. Y entonces ahí ya vas contando simplemente, si lo veis el libro se puede ver como un manual de evolución de profundos, ¿no? Empiezas viendo conductores de autobús raros y al final ya aparecen ya todas las ranas y tal. Pero a mí me gustaba este mucho porque hay una atmósfera que se va construyendo poco a poco y luego hay un final boss, ¿no? Tienes que enseñarlo. Exactamente. Y me pegué mucho tiempo, tengo que decir, esto es vanagloria, pero tengo que decir que estoy muy orgulloso del diseño del
del monstruo, ¿no? Que es un avatar de Nyarlathotep, me parece, y tal. Y bueno, sí, porque además acaba con esa frase, ¿no? El ojo trilobulado o algo así, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía mucho eso. Pero me gustó mucho cuando lo volví a leer, y de esto yo me acordaba solo de la anécdota, ¿no? Un tío que está en la ventana, hay una torre decrépita, y es una cosa como, eso que hablabas tú de los sentimientos familiares, es una cosa que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, de repente ir por un sitio, ver una iglesia, ver una casa en ruinas, abandonada, y flipar con lo que hay dentro. Me imagino que a Lovecraft le pasaría eso a él, ¿no? Que vio un campanario y se... Bueno, además como él no salía mucho de casa. Claro. De hecho, bueno, se Miraba sabe por la ventana. la iglesia existe, o sea... Sí, es de los es la iglesia de Federal Hill. Providence. Exactamente. Puedes localizar incluso la casa, una casa que sale vivía él, de verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, lo comentan en el Lovecraft anotado. Claro, yo estoy utilizando ese libro un poco como base, claro. Bueno, el caso es que la iglesia existe, pero a lo que voy, que hay en el libro un montón de cosas que a mí me interesaba mucho, a diferencia de las obras sobre Innsmouth, que hay muchas ensoñaciones, hay muchas fantasías, hay muchas reflexiones que te llevan a sitios, o sea, que no... Aparte de lo que está pasando, hay muchas cosas que el personaje piensa, ¿no? Y de repente él, cuando mira el trapezo de resplandeciente, como que sueña con esas dimensiones donde existen unos seres que no sé qué, o habla de lo que ven los libros, de tablillas, bueno, hay un montón de material ahí con el que se puede jugar. El trapezoide más que verlo parece que se lo tome. Sí. Que tenga un tripi ahí, que empieza a ver las ciudades y todo esto. Sí, además, claro, eso permitía hacer una serie de juegos que a mí me interesaban mucho. Cuando leáis el libro veréis que, por ejemplo, hay un momento en el que el tío mira el trapezoedro y ve a unos seres alienígenas, ¿no? Y esos seres alienígenas están ahí. En otra parte del libro hay un relato que hace un policía, me parece, que dice que había un culto en la iglesia. No sé, se lo cuenta un vecino o algo así. Dice que había un culto en la iglesia, pero que llegó un policía y los echó de allí. Entonces he hecho que las capuchas, los vestidos de los sectarios estén basados en los seres alienígenas, estos que se ven en otra página, ¿no? ¿Ves? Sí, a eso. Es de mis favoritas esta ilustración, ¿no? Que realmente parece una convención de lo Claro. Pues mira, luego espera, sí. Dale un poco para adelante porque luego salen los aliens. Sí. Luego lo que me gusta también mucho es los libros. La representación de los libros prohibidos. Y tal, que hace un catálogo ahí. A ver, los aliens. Bueno, a mí me gusta mucho la del periodista, por supuesto. Bueno, para mí está muerto. Para mí esa es la mejor ilustración del libro, para mí, y aparte yo creo que es de las mejores ilustraciones que he hecho, porque esa mola muchísimo. Además le está goteando, le va goteando el cráneo, ¿sabes? Porque sí, claro, es que eso tiene su rollo. Que no fue una muerte tranquila. Claro, y a la vez lo que he intentado es que tiene claro perforado, pero a la vez ha quedado como si fuera también un bicho de 3 ojos, ¿no? Como mira, ¿ves? Ahí están los aliens. Entonces, bueno, se supone que los tipos de la secta también en un momento han mirado el trapezoideo resplandeciente, han visto a los mismos aliens y se han hecho ahí como un cosplay alien guapo. Yo no recordaba que la influencia que hay de la cosa egipcia. Sí. Porque el individuo ese que monta la secta es arqueólogo de origen, ¿no? Es arqueólogo ocultista, que eso es precioso. Arqueólogo ocultista, esa rama ya no la tenemos en la arqueología, ¿no? Sí, y viene de Egipto y se trae el culto. El trapezoide este, que estaba en un templo en Egipto prohibido, un faraón que fue sacado de las listas de los faraones por hereje, y no era Akenatón. Toda esa parte egiptológica está muy bien. Sí. Y luego he leído que Lovecraft era un apasionado de egiptología, que empezó como a los 7 años, ya empezaba a leer cosas de egiptología y sabía mucho de egiptología. Y eso lo va filtrando dentro de sus libros. Yo creo que no se ha prestado suficiente atención a la parte esta egiptológica pues te paras a pensar, ahí el encerrado en la Gran Pirámide, ¿te acuerdas que hay un cuento? Sí. En el que mete a Houdini, precisamente. Tiene eso, hay unos seres que han sido adorados previamente. Sí, Nyarlathotep es el faraón negro, ¿no? Los faraones, hay toda esa parte egiptológica que tiene gracia. Incluso he leído que el individuo este que trae la secta, que lo relacionan con Lepsius, con el egiptólogo, y que hace hay algunas claves egiptológicas en Lovecraft bastante interesantes. Mira, esto daría para una investigación ahí hacia lo egiptológico en Lovecraft.
Pero bueno, la ventaja que tienes es que es un microcosmos. El de Morada de las Tinieblas lo tienes muy acotado. Tienes la iglesia, tienes los alrededores de la iglesia, Claro. tienes la torre, tienes el campanario. Todo está, esto desde el punto de vista de construcción historiográfica, ¿no? Claro, bueno. A ver, me alegro que digas eso porque eso era una dificultad bastante grande, ¿no? O sea, porque en la iglesia aparecen varias ilustraciones. Por ejemplo, en las obras sobre Innsmouth, que si los que habéis leído, sabéis que el personaje, o sea, esto es una cosa que me di cuando empecé a ilustrar el libro, me di cuenta, claro, que el personaje no puedes mostrar su rostro hasta el final del libro, ¿no? No quiero hacer spoilers, pero bueno, de los que conocen la historia... Yo creo que para qué podemos hacer spoilers. Sí, con este. Bueno, con al final él tiene la maldición esta de los profundos también. Sí. Entonces, claro, si tú desde el principio pones a un tío que tiene esa cara ya medio de rana y tal, pues ya se nota, ¿no? Entonces, sin embargo, en este el personaje, claro, aparece mucho y tuve que hacer una cosa que me encantó hacer, que es modelar la iglesia en 3D. Y la imprimí en 3D. Entonces, bueno, modelé la iglesia en 3D, me la modeló un colega. Porque yo le hice como unos planos allí y tal, mira, la iglesia es más o menos así, porque no es la iglesia de Federal Hill es bastante feota, la real. Pero yo quería hacer una cosa mucho más gótica, mucho más puntiaguda, desproporcionada y tal, y entonces me la modelaron en 3D y tengo por ahí un montón de fotos pues, con el macro de la cámara para hacer las perspectivas que necesitaba, porque si no me veía incapaz. Y luego al personaje principal, bueno, todo eso está por ahí. Mañana lo subo a Instagram para que lo podáis ver. Y el personaje me lo modelé en barro. La cabeza del personaje también para lo mismo. Bueno, de hecho, Vicky y Nuria, os acordaréis cuando mandé los bocetos, que eran muy raros porque estaba todo abocetado así a lápiz, sucio, como hago yo los bocetos, y de repente estaba la cabeza puesta de foto, quedaba rarísimo, pero bueno, que se veía como funcionaba. Claro, porque aparecía ahí, eso es raro, ¿no? Pues sí, y es muy guay, porque claro, en el fondo el recorrido que hace es desde su casa a la iglesia y poco más, ¿no? Y luego otra cosa que tenía muy buena este libro es que te permite, aunque el personaje sea un tío solo, hay muchísimos personajes secundarios, ¿no? Entonces están todos los vecinos del barrio italiano, los polis, pues yo qué sé, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero hay un montón de... unos periodistas que aparecen y van allí, el periodista muerto, que si miráis la ilustración también hay unos easter eggs ahí, porque luego se ve que hay un carnet de prensa asomando por ahí por un sitio que luego se ve que está en la mesa en el escritorio de este tío y tal, bueno, hay cosas ahí. Y luego una cosa que me gustó mucho de este libro también es que teníamos espacio para jugar a meter varias páginas sin texto. Y cuando lo veáis, veréis que una de las cosas que más me gustan del libro es que tiene una especie de epílogo gráfico. Hay 3 o 4 páginas que no tienen ya el texto acabado y siguen las imágenes. Incluso hay una imagen ahí retrospectiva de una cosa que se cuenta antes del libro, pero que la imagen narrativamente encajaba mejor al final y yo creo que queda muy chula. Esta es muy bonita. Por ejemplo, esta es a la imagen que me refiero, ¿no? La historia no acaba ahí, pero digamos que hay un momento en el que la narración gráfica y el texto se separan. A mí me parece, por hacer un poco así de teoría de la ilustración y tal, a mí me parece muy chulo hacer ese tipo de juegos, porque lo que a mí no me gusta y me causa mucha insatisfacción como ilustrador es el libro de cromos. O sea, de una página, el pirata iba por el bosque, el pirata en el bosque. El pirata, no sé de qué, tal, Caperucita y el lobo, Caperucita y el lobo. Entonces yo creo que hay que jugar a hacer eso, a aproximarse, a alejarse, a que el libro tenga un ritmo y un flujo que no sé si estará conseguido, pero por lo menos sí que está muy currado. Hay alguna que nos hace preocuparnos por tu cordura, ¿eh? Sí, claro, bueno. Esta página de aquí, realmente, dices, wow. Ya, sí. Ya sabes lo que hace. Eso está... Es que este libro me ha gustado muchísimo hacerlo, la verdad, porque ese, por ejemplo, es la versión egipcia, ¿no? La versión bajo relieve de la criatura del final. Y la criatura del final aparece representada como en varios estilos y en varios registros arqueológicos diferentes antes de que la veamos como es, entre comillas, en realidad, ¿no? Que luego además es una movida, porque Lovecraft lo único que te describe es que todo sucede en la más completa oscuridad. Eso es otra movida que no me di cuenta cuando escogí el relato. Entonces a partir de un momento que dice, no, está todo oscuro, no se ve nada, y en cuanto hay luz el bicho se va. Entonces ahí, ¿verdad? Hemos tenido ahí como dicen ahora, hemos tenido un hard time con el tema de imprenta, ¿no? Son páginas muy oscuras que hay que calibrar muy bien todo, ¿verdad? Para que de repente no tengas una página totalmente empastada en negro y tengo que decir que guay, ¿no? Yo creo que ha quedado perfecto, sí, pero... Tú trabajas con mucha textura. Claro. Y que la textura no se pierda. Eso es lo que yo te iba a comentar. El tema este del surto, esta cosa que ¿no? Todas estas rayas, sí. en el fondo todo es...
Esto que recuerda mucho el trabajo con la madera, ¿no? Claro. Explícanos un poco la técnica. Esta. Sí, bueno, tengo que decir que este libro y las obras sobre Bilbao no son grabados de verdad, ¿vale? O sea, está hecho en digital, pero con una autodisciplina que yo me impongo para no perder de vista cómo hago las cosas con los grabados. O sea, yo solo utilizo un pincel de Photoshop con un grosor para todo el libro. O sea, no me permito... ahora esto lo voy a hacer más fino, no, tiene que ser todo así porque es lo que me pasaría cuando estoy haciendo grabado. Entonces, esto es, digamos, la imitación digital del grabado, que no lo pongo por debajo del trabajo de grabado porque se consiguen cosas que con el grabado no consigues. O sea, el grabado es, ahora te cuento la técnica total, el grabado es negro puro y blanco puro. Y si tienes el grabado original, la textura del papel, no tienes nada más. Y eso es muy fuerte, muy potente, muy preciso y me encanta. Pero hay cosas como para esto que si quieres hacer algo más atmosférico, a mí me apetece mucho que la línea tenga cierta vibración, que la línea tenga cierta textura. No hay, en este libro, aunque parezca mentira, el negro prácticamente no existe. O sea, si tú haces los niveles de Photoshop, no hay casi negro, porque todo es amarronado, verdoso, tal, no... Entonces consigues un efecto que es distinto, más nebuloso, más yo creo más adecuado para lo que es el libro este. Aparte que técnicamente, imaginaos un libro de este tamaño, hacerte, yo que sé, los 40 grabados o los 30 y pico grabados de las páginas, o sea, es que, vamos, o sea, quiero decir, bueno, no se puede. El caso es que esto por un lado, pero como en la técnica del grabado, de la que parte esto, bueno, y hay una cosa importante, esto se hace como un grabado igual, porque en un grabado, os cuento el rollo, ¿no? Yo tengo una plancha de un material que se llama linóleo, a veces lo hago con madera, pero normalmente utilizo linóleo. El linóleo es un material, igual lo conocéis todos, no hace falta que lo describa. Es como una especie de madera sin vetas, lo podríamos decir así, ¿no? Es una pasta que se hace con serrín, con aceite de linaza, con aglomerantes, entonces te queda una superficie como una especie de plástico o de madera, bueno, es como el DM, ¿no? Conocéis este tipo de madera, pero sin tanta viruta. Y ahí, claro, yo hago un boceto, normalmente hago un boceto en pequeñito, porque a mí me preocupa mucho, y yo creo que se ven en las ilustraciones, la composición general de las imágenes, lo que cuentas, cómo está distribuida la información ahí, y suelo hacer un boceto muy pequeño para evitar la tentación de centrarme en los detalles. Si tú haces un boceto a su tamaño, pues te va de repente a ver el ojito, uy, no me está saliendo, las pestañas, tal. Entonces yo normalmente hago un boceto muy pequeño, donde no hay pestañas, no hay uñas, no hay nada, o sea, solamente hay formas puras, ¿no? Y normalmente luego ese dibujo lo paso a un formato mayor y ahí ya es donde voy aquilatando las cosas. Hay veces, ya en el extremo ya de la locura, como tú dices, ya cuando tiro cordura ya por la noche cuando me voy a la cama, que hay veces que a ese dibujo que ya he hecho y que es un boceto que funciona, le hago una foto, lo meto en el ordenador y ya ahí con las herramientas, los trucos, ya recoloco piezas, ajusto las cosas, vuelvo a bocetar por encima, normalmente es lo que ya vosotros veis, ¿no? Que es esa tercera fase. Entonces hay un curro ahí muy grande. Y después eso lo calco sobre esta plancha de linóleo y aquí viene luego ya la fiesta, ¿no? Porque todo eso, tienes una herramienta de corte que se llama gubia, que es una especie de cuchilla en forma de V, de 1 milímetro, muy pequeñita, y entonces tú ahí lo que vas a hacer es trabajar al revés de lo que te dicta la intuición, además en un doble sentido. Lo primero, que como es un grabado y lo vas a estampar, tienes que hacerlo todo al revés de lo que te va a quedar. Y luego aparte, cuando tú estás acostumbrado a dibujar, y dibujas, intervienes sobre lo que se va a ver, ¿no? Digamos que si tú haces un dibujo para dibujar una X, tú haces 2 líneas, ¿vale? En un grabado lo que intervienes es sobre lo que no se va a ver, o sea, tienes que quitar lo que no quieres que se vea. Entonces, para hacer una X tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me faltan 2 todavía, ¿no? Bueno, rodear y luego desbastar todo lo de alrededor, ¿no? Para que te quede una X. Entonces, trabajas al revés en 2 sentidos. ¿Eso qué tiene de bueno para mí? Pues para mí es muy bueno porque me frena. Yo de natural, ya me estáis viendo cómo hablo, ¿no? Pues todo lo hago igual. Entonces yo me pongo a dibujar, todo rápido, todo con mucha fuerza, y eso me hace pues decir, bueno, si yo a este dibujo le hubiera dedicado 10 minutos, como me tengo que dedicarle 1 hora porque no tengo otra opción, puedo hacerlo con más calma, me puedo serenar y puedo hacer las cosas mejor. Bueno, una vez que tienes la plancha, y esta es mi técnica, que es la técnica de grabado occidental. Los japoneses lo hacen de una manera mucho más fina, mucho más elegante, mucho más ritual y maravillosa, pero lo que consiste en la última parte del proceso es coger esa plancha, una tinta que yo utilizo, que es una tinta oleosa, como si fuera óleo, con un rodillo, creas una película muy fina de tinta, es un cristal, y después eso, pues embaduras la plancha. Y luego tienes que tener un papel humedecido, pero no mojado, ¿vale? O sea, tienes que mojar el papel y luego secar el papel para que solo quede una pequeña cantidad de humedad dentro,
y eso luego yo lo meto en una prensa. Los japoneses lo hacen con una maderita así, flotando muy finamente, yo lo meto en una prensa que mete una tonelada de presión sobre, sobre el papel. Entonces, claro, entre la prensa y el papel meto una capa de fieltro como de este grosor. Entonces, claro, imagínate una tonelada, todo ese fieltro empuja el papel contra la plancha y al final el papel se amolda también a la plancha, con lo cual queda un efecto de relieve que se llama gofrado, que yo es como una cosa de las que me enorgullezco como marca de la casa, ¿no? Que yo le meto un mogollón de caña ahí con esa tonelada y entonces es el proceso general. Y luego, si esos grabados van directamente para mi página web, que yo vendo grabados ahí online, o para una exposición o lo que sea, pues ahí se queda. Eso se firma, se sella, se numera, pues son siempre ediciones limitadas, porque el mundo del grabado es todavía peor que el de Tolkien. O sea, quiero decir, ahí es como las cosas de la numeración, la firma, bueno, eso también hay una secta ahí. Y si es después para publicar, por ejemplo, los libros de Carlos Sisi, que esos son con grabados de verdad, pues normalmente solo escaneo, y después pues hay un trabajo de postproducción ahí para que eso, digamos, si tú escaneas directamente un grabado, pierdes muchas de las calidades que tiene el papel simplemente en el proceso escaneado. Luego un proceso de postproducción ahí para recuperar el valor que tiene ese grabado en cuanto a texturas, en cuanto a relieve y tal. Y luego si los editores son tan guays como los de Minotauro, pues encima luego ellos le meten un golpe seco al final, ¿verdad? Que hace que la cubierta tenga el relieve que hubiera tenido siendo grabado, ¿no? Con lo cual eso ya es como la guinda. Para eso tienes que extraer la línea, ¿verdad? Que quede sola. Bueno, es una movida técnica, pero el proceso es un poco ese. Y para mí es muy gratificante, es agotador. Se me borran las huellas dactilares, os lo juro, cuando hago un mogollón de grabados, como en la gubia la coges así, estás empujando con el dedo sobre, y al final se te borra la huella. Cuando el iPhone iba con huella, no se me encendía. Cuando pusieron lo de la cara me vino muy bien, porque si estoy haciendo grabados no se desbloqueaba. Ya lo que me has dicho que es que no trabajas con unas láminas así, sino que estás trabajando con unos pedazos de vinilo así de grandes. Claro. Que aún es más trabajo. Claro, y sobre todo, en cuanto vas aumentando la superficie es mucho más difícil de estampar. Claro, hay una cosa importante del linóleo, del grabado, que no hay control Z, ¿vale? O sea, si ahí quitas una viruta que no tenías que haber quitado, no puedes volver atrás. Entonces tienes o que tirar lo que has hecho, o que intentar incorporar ese fallo a la obra final, o sea, tratar de inventarte una movida, redibujar y tal. Y también, en momentos ya de mucha locura, pero que a mí me avergüenzo de reconocerlo, he llegado a coger la viruta, un bote de los tips y volverla a pegar en su sitio. Pero es una mierda, porque es una técnica tan sofisticada y tan pejiguera que se ve. Nadie lo va a ver. O sea, yo tengo el grabado este que es al que tú te refieres, tengo un grabado que es la batalla de los campos del Pelennor, del que he hablado antes, que mide 112 por 76, o sea, es como un niño de 8 años, ¿sabes? El grabado. Y yo le hice la campaña de marketing como el mayor grabado de Tolkien jamás hecho y tal, que no sé si será verdad, pero bueno, ahí va el tagline iba por ahí, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, ahí cualquier confusión, entonces, bueno, pues en el momento que vas aumentando el tamaño, va aumentando la dificultad. Luego sí que es verdad que no he necesitado hacerlos tan grandes, porque a medida que he ido perfeccionando la técnica, he sido capaz de trabajar cada vez más pequeño, ¿no? O sea, antes para hacer un personaje había un mínimo, y ahora los puedo hacer todavía más pequeñitos, con más nivel de detalle y tal. Entonces, podía haberlos hecho más pequeños, pero en ocasiones lo que he hecho es meterle todavía más caña. Pero sí, la técnica de verdad que es una técnica preciosa, y una técnica además que permite luego experimentación. Se pueden hacer puedes hacer grabados con varias planchas, bueno, puedes hacer muchas cosas y es un terreno muy guay. Y tiene la ventaja, que a mí me ha dado mucha vidilla, la verdad, que aparte de esto, pues luego tú puedes hacerte tus tiradas de grabados y directamente venderlas a galerías o directamente a través de internet. Un valor artístico. Eso es. Yo creo que eso funciona. Entonces, es lo que llaman el original múltiple. Y eso es una ventaja para mí enorme. Vengo a daros los 5 minutos. Ah, vale. Pero es curioso esta textura, este estilo que tiene. A mí me recuerda un poco los cuentos folclóricos rusos. Hay toda una tradición centroeuropea. ¿Verdad que tiene algo? Totalmente, porque para mí, cuando yo me metí a hacer grabado, lo has clavado, porque estaba fascinado con bueno, es muy friki el tema, pero llegó un momento que por los motivos de la vida llegué a conocimiento de grabadores polacos y checos de los años 50, los años 60, y fue lo que me llevó a esto. Yo he conocido mucha gente polaca, toda la cartelería polaca y todo eso, que lleva muchos años juegos, y los cuentos tradicionales
están hechos así con esta Claro, sí. con esta línea tan parecida. Y todo esto te recuerda como aquello de el psicoanálisis de los cuentos de hadas claro. de todo este mundo de Peter meter todo en este mundo y le da como una riqueza psicológica al dibujo y a la ilustración importantísima. Yo cuando vi por primera vez tus dibujos me encontré con un mundo familiar. O sea, esto me recuerda algo, me recuerda todos los cuentos, todas las historias y tal, lo cual enriquece mucho el mundo este. Y luego además es que es tu sello, o sea, lo ves enseguida que es tuyo. Sí, eso sí, está... No te puedes confundir. Sí, está muy bien. Me pasó el otro día una cosa que me hizo mucha ilusión en este sentido, que es, no sé si conocéis a Rodrigo Cortés, ha hecho una peli que se llama Escape, y en la peli aparece un cuadro mío que me pidió para la peli. Y entonces estaba en el cine el otro día viendo la película, y estábamos ahí y de repente salió el cuadro y se oyó un susurro por detrás. Coño, eso es de Tomás, hijo. Y dije, guau, esto es un éxito de marketing. La película se llama Escape, está dividida en 7 episodios y cada uno es un enanito de Blancanieves. O sea, tiene que ver con el guión y tal. Y entonces es un cuadro un grabado de los 7 enanitos de Blancanieves que está en el piso del personaje, que es como, bueno, un huevo de Pascua allí metido sobre ese rollo. Oye, Vicky, ¿pero son 5 minutos con firmas y todo? 5 minutos y así podremos hacer media hora de firmas. Vale. Entonces no sé si... Si queréis hacemos el sorteo y alguna pregunta. Y preguntarle por el sorteo. O el sorteo, que pregunte primero. Venga, voy con la pregunta difícil, a ver quién la acierta. O sea, los que la sepáis, o creáis que la sepáis, levantéis la mano, el rifo, ¿vale? Para que no haya duplicidad. Tengo una fácil y otra que me ha dicho Vicky que no la sabía esta mañana y que es un poco, que es la fácil. Luego yo voy a hacer primero la difícil a ver si alguien la sabe. Y ya que hemos estado hablando de Tolkien y de Lovecraft durante todo el rato a la vez, ¿cuál es el único dios que comparten y del que hablan Tolkien y Lovecraft? Hay solo uno de la mitología, de todo el panteón tolkieniano, de Lovecraftiano, sobre el que Tolkien también escribe. ¿Esta era la fácil o la difícil? Esa es la difícil. No, es que estaba en el hotel ahí antes de venir, digo, a ver qué es lo más jodido que se le puede ocurrir. Venga, alguna tentativa así. No es un dios, a ver, pista. No es un dios no es un Valar, no es un dios del Señor de los Anillos. Es un dios sobre el que Tolkien tiene un libro y que también aparece en la mitología de Lovecraft. Y el libro es un estudio etimológico del nombre del dios. ¿Lo tienes en cuenta, Dentro? Venga, ánimo. Vamos haciendo la fácil y así vamos. Venga, vamos haciendo la fácil. No. Geek no es. ¿Cuál? Geek. No. Tengo una última por ahí. Odín. No. Por pegar un triple. Tomar triplazo, pero no. A la fácil. Venga, a la fácil. No. ¿Cómo se llamaba el gato de Lovecraft? ¡Uy! Como el dinosaurio ese de los 100 dientes. Mosasaurus. ¿Pero cómo se llama? Pues eso, pero la palabra N. La palabra N, the N-word. Bueno, pues sí, exactamente, se llamaba así. Luego voy a pasar la dirección y... bueno, y el dios es Nodens. Y tiene un ensayo Tolkien que es el origen etimológico del nombre del dios y, bueno, yo qué sé. Bueno, enhorabuena a los premiados. Está muy bien para palabra de Claro, palabra. Los frenas, el paso de palabra. Bueno, pues no te quedas Yo creo que sí, para que le podamos para que preguntar, haya tiempo y tal. ratito, Venga. me pasaría firmas, Claro. ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si hay alguna cosa así... Tenemos un poquito de sitio, ¿no? Te dejamos el último. Si alguien necesita comprar el libro...